y estamos con la doctora Silvia Salame, expresidenta del Tribunal Constitucional. Doctora, bienvenida a Todo a Pulmón. Muchísimas gracias por aceptar este contacto. Gracias, Priscila, un gusto. Doctora, hoy día daban una conferencia de prensa. Su criterio, por favor, en torno a lo que está sucediendo con esta comisión y la preselección de candidatos. Bueno, Priscila, como esta mañana manifestamos en la conferencia de prensa, lastimosamente, una vez más, la Asamblea Legislativa ha demostrado que no tiene ningún interés de mejorar el sistema judicial. Nosotros habíamos hecho una propuesta el 5 de febrero, visitamos al señor ministro de Justicia, posteriormente le enviamos una nota en marzo, enviamos otra nota en abril, haciéndole conocer la forma en que debía conformarse esta comisión, que debería ser plural para garantizar la idoneidad, la independencia, la transparencia. Le dijimos de qué estamentos de la sociedad debería componerse esa comisión y nosotros hemos sido agredidos, ofendidos, indicando que no se nos convoca porque estuviéramos con afanes políticos. Nada más falso. Nuestra propuesta es absolutamente técnica y la única preocupación que nosotros teníamos y tenemos es que los ciudadanos tengan acceso a una mejor justicia, Priscila. ¿Cómo han seguido ustedes esta aprobación del reglamento que, bueno, va a ser, ya lo han anunciado, aprobado el día sábado, en la participación de las universidades en esta evaluación? ¿Cómo ven ustedes esto? ¿No va a ayudar en algo que las universidades puedan formar parte de esta comisión? Bueno, nosotros, Priscila, no queremos desmerecer a la Universidad Boliviana. Sin embargo, nosotros queremos que la ciudadanía sepa que el hecho de que se haya determinado que solo participarán 5 universidades, que por otro lado, que para determinados cargos solo van 4 personas en la lista, para los de la circunscripción departamental, y para los otros de nacional, 12. Eso involucra a que en igual forma se va a dirigir hacia quienes debe ir el voto. Y además, Priscila, también tenemos que reconocer que la universidad recibe pues el presupuesto del Estado, del Tesoro General. En consecuencia, la universidad de ninguna manera podemos garantizar que va a ser absolutamente imparcial, y por otro lado, tampoco es desconocido para ningún boliviano que varias universidades también han sido penetradas, incluido el CV, por la agenda política que tiene el actual gobierno. Entonces, ¿por qué razón impedir que otras personas de estamentos académicos de alto nivel compongan esta comisión? Solo por una razón, porque quieren tener una comisión que la manejen de igual forma y que a la larga tengamos la misma situación que hoy estamos viviendo, Priscila. Doctora, algo que también nos conversaba el otro día la senadora Salvatierra era la cantidad de consejeros de la magistratura. Ya no serán 5, sino 3. En las manos de 13 consejeros, va a estar justamente la decisión del tema de jueces, que es un tema también delicado y que ha sido muy criticado. Bueno, en realidad nosotros, con referencia a eso, Priscila, le hemos hecho llegar también una nota al ministro y a los presidentes de ambas cámaras y también al vicepresidente, haciéndole conocer nuestro criterio de cómo debería modificarse la ley 025 y la ley 027. Concreto, con el Consejo de la Magistratura, hemos indicado que debería mantenerse como mínimo ese número que actualmente hay. ¿Por qué razón? Porque el Consejo de la Judicatura entonces fue creado con el objeto de administrar los recursos humanos, financieros y administrativos. Lamentablemente, no sé con qué criterio, en la ley 025 se le ha quitado la función
financiera administrativa, Priscila. Un gravísimo error. ¿Por qué razón? Porque la persona que se postula para juez, para fiscal, para magistrado, no tiene capacidad de gestión. Y para ir de perfil para el consejo de la magistratura tiene que ser una persona que conozca de administración, tiene que administrar los recursos y no es una facultad de un órgano jurisdiccional. En todas partes del mundo, el órgano encargado de manejar los recursos es un órgano especializado, sea en Colombia, sea en España, etc. Nosotros estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Entonces, lo que debería hacer la modificación de la ley 025 es reponer esas dos facultades al Consejo de la Magistratura y, en consecuencia, mantener el número o, si es preciso, aumentar, pero nunca disminuir el número. Con esto, el Consejo de la Magistratura va a ser un simple apéndice que prácticamente no va a tener mayor significación en el quehacer del sistema judicial, Priscila. En el tema del Tribunal Constitucional se incrementan los magistrados. ¿Cómo observa usted este tema? Usted fue presidenta del Tribunal Constitucional. Tampoco estamos de acuerdo con esta decisión legislativa, Priscila. ¿Por qué razón? Cuando precisamente yo estaba en el Tribunal Constitucional, nosotros hicimos llegar una propuesta a la constituyente, Priscila, y pedíamos el aumento del número de magistrados. ¿Por qué razón? Para nadie es desconocida la carga procesal que hay en el Tribunal Constitucional. Pero, ¿cómo debe dividirse esa carga procesal? Pues sí, debe componerse el tribunal de 3 salas compuestas por 3 miembros. No es conveniente hacer salas de 2, Priscila, porque con 2 es más fácil hacer componendas, ingresar en actos de corrupción, manipular, etc. La sala debe tener 3 miembros para que así exista un equilibrio, Priscila, y hacer 3 salas de a 3 y el décimo de el presidente que conocerá los asuntos de sala plena y los asuntos administrativos. Es decir, que para el Tribunal Constitucional a 027 debería decir que serán 10 magistrados, Priscila. Ahora, doctora, en ningún momento el Colegio de Abogados fue convocado para ser parte de, no sé, pues una consulta, decirles cómo creen que debería ser la preselección, en esta parte previa a ya entrar a la preselección. Priscila, como le decía al inicio, nosotros cuando el ministro se posesionó, el día 5 de febrero lo visitamos el pleno del CONALAP, del Colegio Nacional de Abogados. Le hicimos conocer que nosotros nos poníamos a disposición del Ministerio de Justicia y de la Asamblea Legislativa porque estamos muy preocupados del problema del sistema judicial. Y en concreto le hicimos conocer cuáles eran nuestras mayores preocupaciones. Primero, la modificación a la ley 387. La ley 387 es la ley de ejercicio de la abogacía. Y dijimos, ¿cómo ustedes van a modificar una ley si ni siquiera se han evaluado los efectos de la ley actual? Esa ley actual es inconstitucional. Pero las modificaciones que ustedes hacen van más allá. ¿Por qué razón? Porque imponen en el proyecto sanciones gravísimas, por ejemplo, 10 salarios mínimos para un abogado por inasistencia a una audiencia. Si yo le estoy atendiendo a usted, Priscila, un divorcio por 2.500 bolivianos y a mí me sancionan con 20.000 bolivianos, indudablemente que usted va a tener que pagar los 20.000. Porque yo, ¿de dónde voy a pagar 20.000 si usted me está pagando 2.500 por todo el juicio? Entonces, ¿quién va a ser perjudicado con esto? Es el ciudadano. Y por otro lado, no hay una proporción entre la sanción y la falta. Por otro lado, le hicimos conocer que tampoco estamos de acuerdo con que el Ministerio de Justicia tenga la competencia de suspender el registro y la matriculación del abogado sin ni siquiera hacerle un proceso. Ese era un punto. El segundo punto era que nosotros manifestamos que teníamos abogados connotados en las diversas ramas
y queríamos conformar la Comisión Codificadora de la Asamblea Legislativa, que en forma ad honorem queríamos dar nuestros conocimientos. En tercer lugar, le hicimos conocer que también nosotros queríamos una escuela de práctica jurídica para los abogados libres. Los jueces tienen su escuela de práctica, los fiscales tienen, los abogados del Estado tienen. ¿Y qué es el abogado pobre del muchacho joven que recién sale y que no tiene recursos para hacer una especialidad? Y también le dijimos que estábamos muy preocupados con que no se nos incluyó en la ley de seguimiento a la cumbre judicial. Y por último, sobre la preselección. Le dijimos que nosotros queríamos preparar una propuesta para coadyuvar en esta tarea, que no queríamos que se repita lo de 2011. En ese entendido, nosotros, como nunca nos convocó a la reunión que nos prometió ese día que nos iba a convocar, tomó nota en su agenda, etc. Entonces nosotros le enviamos la primera propuesta, una propuesta genérica el mes de marzo. No nos respondieron. Luego, en el mes de abril, el 5 de abril, le hemos mandado una propuesta con todos los... Hay otro defecto gravísimo en esta propuesta de la Asamblea Legislativa actual, que no señala el número mínimo de votantes. Priscila, no puede una persona acceder a un cargo tan importante como es la magistratura si no tiene por lo menos 50 más 1 de los votos de los ciudadanos. En este momento hay personas que están ejerciendo la función con menos del 10% de la población de los ciudadanos bolivianos. Entonces, todos esos aspectos les hemos hecho conocer no solo al ministro de Justicia, al presidente de la Asamblea Legislativa, que es Álvaro García Linera, le hemos hecho conocer a Gabriela Montaño, le hemos hecho conocer a González, hemos hecho conocer a todos los miembros del órgano judicial para que ellos vean que nosotros estamos dando razones a que se cambie la modificación del número de magistrados. Nadie nos ha respondido, Priscila. Parecería ser que la justicia es un problema solo de los abogados libres del colegio de abogados y no de las autoridades políticas, ni siquiera de las autoridades judiciales, Priscila. Doctora, de verdad le agradezco muchísimo el que haya aceptado este contacto con Todo a Pulmón. Estamos escuchando la posición de diferentes sectores y en este caso del Colegio de Abogados, quienes aseguran que no han recibido respuestas a cómo ellos querían contribuir con esta preselección y también al cambio de la justicia. Doctora Salame, muchísimas gracias. Gracias, Priscila, un gusto y siempre a su disposición. Muchísimas gracias. No sabe cuánto le agradecemos el que haya aceptado este contacto.